Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Desde hace ya mucho soy seguidora del canal y al igual que muchos de ustedes, disfruto mucho una temática que se maneja aquí, el cual son las historias de pueblos y ranchos. Creo que la razón del por qué me gusta mucho este tema es porque crecí en un pequeño ranchito y cada que oigo un relato de estos, lo ubico en mi pueblito como si en él hubieran ocurrido todas estas cosas. Y estoy segura que no soy la única a la que le pasa esto. Debido a eso me animé a enviarte una historia que me contó mi abuelito Cruz sobre un hecho que le sucedió hace ya muchísimo tiempo atrás, por allá de los años 60 más o menos, y que tiene como lugar de origen un pueblo en la costa de Guerrero muy cerca de la ciudad de Acapulco en México. Mi abuelito Abelino Cruz, a quien le decimos Cruz de cariño, cuenta que por allá de los años 60, cuando él tenía unos 15 o 16 años de edad, vivía con sus papás en una casita hecha de lodo y lámina. A esa edad él ya no pudo estudiar y ayudaba a sus padres con las labores del campo que se presentaban a diario. Sin embargo, por ese mismo tiempo, había entrado la época de lluvia, una que dice él había sido muy diferente a otras, porque llevaba poco más de 3 semanas lloviendo a cántaros y nada más no paraba. Tanta era la lluvia que estaba cayendo que ya no se podía salir de la casa, ya que las calles que eran de tierra principalmente se habían convertido en un mar de lodo, donde a duras penas los caballos podían pasar, y eso que les costaba, ya que había parte donde el lodo era tan espeso y blando que las patas de los animales se enterraban hasta en 20 o 30 centímetros, haciendo muy difícil poder salir adelante. A raíz de esas fuertes lluvias, mi abuelito dice que estuvo en casa solo viendo cómo su padre se lamentaba porque toda la cosecha se había perdido, y de seguir así quizás no hubiera nada para comer en próximos días. Una de esas noches, cuando la lluvia seguía cayendo y lo único que se escuchaba era el ruido de las gotas chocando contra las láminas de la casa, mi abuelito Cruz se fue a dormir esperando que al día siguiente, ojalá y primeramente Dios, las cosas estuvieran mejor. Ya eran cerca de las 10 o las 11 de la noche cuando mi abuelito Cruz escuchó un susurro que le estaba hablando entre sueños. En su oreja derecha sentía un ligero cosquilleo, como si alguien estuviera jugando con su oreja pasándole una pluma o algo muy suave de arriba abajo. La insistencia de aquello que le estaba haciendo cosquillas fue tal que mi abuelito se despertó y giró rápidamente, viendo que aquello que estaba justo en su oreja se trataba del gato de la casa. En ese entonces la familia de mi abuelito tenía muchos animales propios de un rancho, entre ellos, claro, gatos y perros, siendo que el gato era quien estaba en su oreja y le estaba haciendo cosquillas con sus bigotes que se los frotaba en toda esa parte. Enojado porque lo habían despertado, mi abuelito tomó el gato y lo bajó al suelo para decirle que se fuera, pero apenas si lo había colocado en el piso cuando escuchó una voz que parecía provenir del mismo gato. No te quedes en la casa. Vete, vete de la casa. Fue lo que mi abuelito Cruz dijo, escuchó exactamente. Mencionó que el animal, que hasta vio cómo movía sus labios y pronunciaba palabras con la voz de un hombre adulto. Cuando mi abuelito escuchó eso, le dio algo de miedo, porque al menos por la época y por el poco estudio que tenía, él decía que no sabía si es que los animales podían hablar así, pero era más que claro que no deberían, o al menos no tendría por qué ser así. Luego de decir esas palabras, el gato, quien por cierto era un gato negro con manchas blancas, se fue y mi abuelito ya no lo escuchó más. De hecho, él creyó que se había tratado de un sueño raro que no tenía explicación, y no había forma en la cual aquel animal hubiera dicho aquello. A la mañana siguiente mi abuelito se quedó con una duda, pero no le dijo nada a nadie porque no quería que su papá le dijera que se estaba volviendo loco o que su mamá también lo regañara. Aquel día, para desgracia, había sido uno como el resto, donde la lluvia nada más no se detenía y no paraba ni siquiera un segundo, razón por la cual no se pudo ir a trabajar ni mucho menos. Por la noche de ese día mi abuelito nuevamente se fue a dormir
y curiosamente, al igual que la noche anterior, pasó algo bastante raro. Mi abuelito dice que a través de un sueño, o más bien una pesadilla, él vio como el río que pasaba justo al lado del pueblo se desbordaba e inundaba todo el poblado arrastrando a las personas, pero, sobre todo, se llevaba a sus papás ahogándolos con el caudal. Aquella pesadilla fue tan vívida que mi abuelito se despertó sudando y con un nudo en la garganta por lo que había visto. Extrañamente, cuando él se despertó, vio que sentado sobre la cama estaba el gato viéndolo fijamente con esos ojos que brillaban de noche, y este nuevamente le habló. Vete, váyanse de la casa porque el río se está saliendo. Mi abuelito se talló los ojos y se limpió los oídos para corroborar que era real lo que presenciaba. Y sí, el gato de la familia le decía que se fuera de la casa porque el río estaba desbordándose. No sabe exactamente qué fue lo que pasó por su cabeza de mi abuelito, pero dice que rápido fue por sus papás y los despertó diciéndoles que el río se había desbordado y que tenían que salir de la casa de inmediato. A como pudo y tomando lo poco de valor que tenían ellos, salieron a eso de las 11 o 12 de la noche de su casa y subieron hasta un cerro que era la parte más alta que estaba en el pueblo. Extrañamente, cuando ellos salieron, más gente iba saliendo también de sus casas. Era como si todos ya supieran que el río se estaba desbordando. Y en efecto, debido a las fuertes lluvias, el río se desbordó y más de la mitad del pueblo quedó bajo el agua. Cuando la familia de mi abuelito, así como otras familias que estaban a salvo en el cerro, se preguntaron unos a otros cómo fue que se enteraron de lo ocurrido, los adultos dijeron que sus hijos, o al menos los más jóvenes de la casa, les avisaron que el río se había desbordado. A la hora de preguntar a los más chicos a ellos quién les había avisado de eso, un silencio sepulcral invadió todo el pueblo. Pues estos, todos y cada uno de ellos, dijeron que los gatos que tenían de mascotas les habían hablado y le dijeron que huyeran porque el río se había desbordado. Como si fuera una mente colectiva o una mente colmena, todos habían tenido ese mismo sueño donde el río se desbordaba, así mismo como al despertar, el gato de su casa les avisaba del siniestro. Aquella noche en ese pueblo nadie murió porque los gatos les avisaron de la catástrofe, pues de no haberlo hecho a todos los hubiera tomado dormidos en su casa, y bueno, no quiero pensar qué hubiera ocurrido. A raíz de eso, dice mi abuelito Cruz que a su gato, así como al resto de gatos de los pobladores, se les preguntó 1,000 veces si es que podían hablar y cómo es que lo hacían, pero nadie volvió a hacerlo. Ninguno de aquellos gatos volvió a tener un comportamiento extraño. Todos actuaban como siempre lo habían hecho, como simples gatos comunes. A día de hoy aún se conoce de esa leyenda porque mucha gente que oyó sus gatos aún sigue viva y da fe y legalidad, que así como lo escucharon ustedes, así pasó. Mi nombre es Saúl y tengo 72 años de edad. La historia que les cuento la envié a través de mi nieto Iván, quien me hizo el favor de redactarla y enviarla para que ojalá y primeramente Dios pueda ser contada en este canal. Esto que les comparto me pasó hace más de 50 años cuando vivía en mi pueblo de nombre El Llano en el estado de Oaxaca en México. Este pueblito está ubicado en la parte de la sierra del estado y en aquel entonces se trataba de un lugar muy pequeño de no más de 200 habitantes, con pocas casas donde toda la gente se dedicaba al campo y a las labores del hogar. Al igual que este pueblo, alrededor había muchos pueblitos similares a este como San Ignacio, La Cumbre, Pasto Alto, Laguna Verde y demás poblaciones que para poder ir de una a otra se tenía que caminar por grandes veredas de tierra,
muy similares a las que te envío en este momento por fotografía, pero que en ese entonces eran mucho más angostas y reducidas. Recuerdo muy bien que por ese entonces yo, al igual que el resto de la gente de mi pueblo y de otros pueblos, solíamos caminar por todos esos valles para poder llegar a otros poblados, ya sea para comprar algún producto, vender algo de nuestra cosecha, acudir a la escuela o algún centro médico. Así que se puede decir que era algo muy común ver a gente ir y venir. Sin embargo, había algo que a mí siempre me extrañó, pues por un tiempo en uno de estos caminos que está a mitad de un cerro que da justo al frente de mi pueblo, empecé a ver 3 luces de color rojo que caminaban por las noches. Si bien estas luces no las veía todas las noches, sí era frecuente que 1 o 2 veces por semana llegara a verlas ya pasado de las 8 o las 9 de la noche. En pantalla les muestro el lugar exacto donde en rojo está marcado el camino que antes se usaba para viajar y donde yo veía esas 3 luces de color rojo. Le pregunté a mi padre si él sabía de quién se trataba aquello que iba caminando. Sin embargo, él decía que quizás era gente de otros pueblos que iban a lugares lejanos y por ello tenían que trasnochar caminando por muchas horas para poder llegar a su destino. Si bien era algo normal ver a gente caminar de noche, casi no se hacía debido a que, como ya vieron, todo es bosque, donde los animales salvajes están a la hora del día y de la noche aún más, así que solo se caminaba de noche cuando se tenía que llegar a un lugar muy lejano y se quería ahorrar algo de tiempo. Aquellas luces que yo veía, si se lo preguntan, eran luces propias de un candil de aceite, instrumento que era muy común que la gente usara en la época para iluminar su camino. En ese tiempo eran contadas las personas que tenían lámparas de baterías, ya que eran muy caras, así que la opción más simple eran candiles. A su vez que esas luces que yo veía nunca cambiaban de color, no flotaban, no destellaban alto o bajo, eran simples luces de lumbre que caminaban una tras de otra, que incluso en ciertas partes donde la vegetación era bastante espesa, se perdían, para luego aparecer más adelante como si nada. Fue por todo eso que yo pensé que se trataba de un grupo de personas solo dirigiéndose a algún lugar en específico. Una tarde-noche, ya después de varios meses de haber presenciado esas luces, por cosa de un asunto familiar tuve que ir de mi pueblo al pueblo de San Ignacio, pueblo que curiosamente para llegar a él se tenía que atravesar por ese mismo camino donde yo llegaba a ver las luces. Armado solo con un candil de aceite y el encargo que tenía que hacer, comencé a andar a eso de las 7 de la noche, cuando el sol ya se había metido y nada más me quedaba mi vista y la lumbre para no perderme por el camino. Ya estaba justo por aquel sendero que nuevamente les muestro en pantalla, cuando a lo lejos y de frente a mí vi aquellas luces que parecían estar acercándose. He de decir que sentí algo de miedo cuando vi estas 3 luces, ya que aunque sentía que podían tratarse de personas, algo dentro de mí me decía que tenía que tener mucho cuidado. A cada paso que daba solo se escuchaba el chocar de mis pies contra el suelo y muy a lo lejos el aullido de coyotes o lobos. Yo iba ya listo para el encuentro con esas personas de las 3 luces, pero se me hizo algo extraño que por más que caminara, no parecía que estas luces se estaban acercando. Ya hace un buen rato que las vi, pero estas parecían estar en el mismo lugar, sin siquiera moverse un centímetro. Aquello ya estaba siendo muy raro, pero creo que eso fue lo menos extraño de esa noche, puesto que mientras más avanzaba, ahora sí parecía que esas luces se iban acercando y se iban haciendo cada vez más grandes. Para mi desgracia, a la distancia y estando ya algo más cerca de ellas, me percaté que estas luces no parecían estar siendo sostenidas por personas, mucho menos parecía que se trataban de candiles de aceite. No sé si ustedes puedan o quieran creerme esto, pero lo que venía caminando o más bien arrastrándose por el camino y que tenía 3 luces brillantes en forma de flama,
Se trataba de una enorme serpiente completamente de color blanco. Así como lo oyen, aquello se trataba de una serpiente blanca de unos 3 o 4 metros de largo, muy ancha, que se arrastraba por el suelo, pero que en su cabeza, a la mitad de su cuerpo y al final en su cola, tenía 3 llamas muy parecidas al fuego. Cuando yo vi eso, eché para atrás y caí al suelo del miedo y la impresión de ver aquel animal que yo nunca en toda mi vida había creído que podía existir. Por su parte, aquella serpiente gigantesca se iba deslizando poco a poco hasta pasar justo al lado de mí. Cuando yo la vi, ella me vio en los ojos y pude sentir, o al menos eso creo, una mirada muy humana. No era como si estuviera viendo a un animal, sino que los ojos de esa serpiente eran como los de una persona. No sé cómo explicarlo, pero solo sé que así era. Aquella serpiente solo me vio un par de segundos, pero nunca hizo algo por atacarme, ni mucho menos. Solo pasó de largo y se fue arrastrándose por el camino, iluminando con esas 3 llamas que flotaban sobre su cabeza, su cuerpo y su cola. Por mi parte me quedé ahí un rato tirado creyendo que era una pesadilla lo que había visto, pero no. Por más que me pellizcaba, eso era real. Esa serpiente sí existía y sí la había visto. Cuando volví a casa el otro día le conté a mi padre lo de la serpiente. Él me creyó porque sabe que nunca le he mentido, pero aún así él no sabía de qué podría tratarse. Lo más sensato que dijo era que quizás se trataba de un protector del bosque, algún ser que nuestros pueblos indígenas adoraban atrás tiempo. Con el tiempo aquellas 3 luces se siguieron viendo hasta que poco a poco dejaron de ser vistas. Yo creo que tiene más de 40 años que ya no las he visto nuevamente, y quién sabe si esa serpiente blanca siga por aquel lugar. Tengo un tío que se llama Gustavo, quien por muchos años ejerció su labor como trabajador social, yendo a varios pueblos del estado de Veracruz en campañas que apoyaban a las comunidades más vulnerables con programas sociales que los impulsaran. Mi tío Gustavo dice que él iba en solitario a varios pueblos de todo el estado, viendo qué pueblos eran candidatos a estos programas, siendo que en una ocasión llegaron a un pueblo que se llama San Vicente, que está en la parte de la sierra de Veracruz, un poquito más arriba de lo que es Orizaba. Cuando llegó a ese pueblo de San Vicente, dice que la gente lo recibió muy bien y le explicaron un poco de todo para que él supiera dónde estaba. De entre todas las cosas que le contaron del pueblo, alguien le mencionó algo que parecía ser bastante raro, algo poco usual para mi tío que venía de la ciudad. A él le dijeron que en el campanario de la vieja iglesia, una campana replica sola a la medianoche. Lo hacía sin necesidad de que nadie tirara de su cuerda. También le dijeron que no era un sonido cualquiera, era un toque lento y pesado que hacía eco en cada rincón del pueblo. Nadie sabía con certeza por qué sonaba, pero todos estaban de acuerdo con una cosa: cuando la campana empezaba, nadie debía salir de sus casas. En el momento en que mi tío oyó eso, se le hizo algo propio del pueblo, ya saben, una historia tipo leyenda. Sin embargo, esta historia comenzó a tomar fuerza una noche, cuando mi tío se le hizo algo tarde para regresar a su lugar donde se estaba quedando, pues dice que en ese momento comenzó a escuchar como aquella campana repicaba. Por lo que cuenta, las calles estaban desiertas, el aire era frío y pesado, como si algo invisible lo apretara contra el suelo. Mientras caminaba, curiosamente pasó cerca de la iglesia y sintió que algo lo estaba observando, pero a las cercanías no había nadie. El sonido de la campana era más fuerte a cada paso, como si no solo lo llamara, sino que también lo empujara.
Para suerte de él, aquella noche era luna llena, luna que iluminaba la fachada de la vieja y agrietada iglesia del pueblo, pero el campanario parecía envuelto en una oscuridad que ni siquiera la luz alcanzaba a iluminar. De pronto la campana dejó de sonar. El silencio fue tan abrupto que mi tío sintió un nudo en el estómago. Rápido le encendió su linterna y apuntó hacia la entrada de la iglesia. Por extraño que parezca, pero la puerta de madera estaba entreabierta, algo que los pobladores aseguraban no debería ser. Aquello le dio algo de intriga a mi tío, por lo cual empujó la entrada para entrar. Un crujido resonó por toda la iglesia vacía. El interior estaba igual de oscuro que el campanario. Las bancas de madera parecían estar llenas de polvo y un olor a humedad invadía el aire por completo. Sin embargo, había algo más, un leve murmullo que venía del altar. Con miedo mi tío avanzó sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior. Ya estando un poco más adentro, enfocó la linterna y vio algo que le heló la sangre. Esto se trataba de una figura encapuchada de pie frente al altar. Esta era alta, con una capa negra que parecía absorber la poca luz del lugar. ¿Quién está ahí?, gritó mi tío, tratando de sonar valiente. La figura no respondió, solo levantó la cabeza, dejando ver un rostro pálido, casi traslúcido, con ojos hundidos que parecían dos pozos oscuros. Mi tío retrocedió, pero tropezó con uno de los bancos, cayendo al suelo. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba al frente de él. Sin embargo, él sentía la respiración pesada y cuando giró la cabeza, ahí estaba, a pocos metros de él, observándolo desde las sombras. Como Dios le dio a entender, corrió hacia la salida, dejando la linterna tirada en el suelo de aquella iglesia. Mi tío dice que por desgracia él no le dio el apoyo a ese pueblo porque tuvo tanto miedo de eso que vio en la iglesia, que ya no quiso regresar a ese lugar y mejor decidió dar el apoyo a otro poblado que estaba un poco más lejos y que estaba un poco más necesitado. Sin embargo, él nunca ha podido sacarse de la cabeza lo que vio, porque esa leyenda del pueblo de San Vicente resultó ser cierta. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.